talento mexicano en Enfoque Noticias. Hola amigos de Enfoque Noticias, soy Suset Celaya, soy escritora, soy mexicana y les voy a contar un poco sobre mi vida. ¿Cómo empecé como escritora? Creo que de una manera muy natural, por decirlo, muy intermitente también, siempre lo señalo. Creo que como escritora empecé como lectora primeramente, leyendo, descubriendo historias y descubriendo lo que una historia nos puede provocar. Estas primeras experiencias en donde yo me sentía verdaderamente emocionada, conmovida, curiosa, con ganas de saber más de una historia que empecé a ver ese poder, pues luego lo empecé también a pensar del otro lado, ¿no? Bueno, ¿cómo me gustaría a mí emocionar a un lector, a alguien, a través de algo que yo escribiera? La escritura en sí siempre la he disfrutado, ¿no? Creo que por eso estudié también ciencias de la comunicación, por eso siempre me dirigí como a trabajar en un medio, a trabajar escribiendo, ¿no? O sea, de alguna manera u otra escribir para mí ha estado desde distintos flancos en mi vida, en mi sustento incluso, que me parece también importante señalarlo, ¿no? Estudias comunicación o escribes, no vas a llegar a ninguna parte. Pues no, claro que se llega a muchas partes, ¿no? A muchos sitios y yo he encontrado mucha satisfacción en mi carrera y sobre todo en lo que ha estado pasando con nosotras, ¿no? Entonces, primeramente empiezo siendo lectora, empiezo disfrutando y empiezo diciendo, bueno, yo también quiero emocionar al lector con algo de lo que yo escriba, ¿no? Creo que veía ahí que cuando quería escribir algo, pues efectivamente se me entendía, ¿no? Y tenía la suficiente claridad para dedicarme a la escritura. Vaya, lo podía ejecutar desde el punto de vista técnico. Y así, hasta que un día dije, bueno, quiero escribir una novela, voy a ver qué pasa, qué sale, y pues salió Nosotras. Es muy importante esto, ¿no? Porque aunque a mí nunca se me obligó, ¿sabes qué? Tienes que leer, tenemos que leer, si no lees, pues no sé, no. Simplemente empezó con el hecho de tener libros, o sea, de verlos ahí, de verlos en un librero, de tomarlos, de tocarlos, ¿no? De hojearlos, así empezó. No, yo recuerdo muy bien, así empezó, ya lo he platicado también en otras ocasiones. Recuerdo que el primer libro que leí era niña, tendría yo, no sé, unos 10 años. Recuerdo muy bien que fue Mujercitas, ¿no? Y que lo tomé porque mi abuelo tenía tanto revistas y yo siempre veía libros, ¿no? Y lo veía leyendo el periódico, era de esos que tenían suscripción al periódico aquí en Sonora, en Hermosillo, cuando él vivía aquí. De alguna manera es un ejemplo, aunque no te lo quieran recalcar así, ¿no? Pero es ver esto, ¿no? Es ver que esa persona que lee también tiene cosas interesantes que platicar, a lo mejor. Y creo que es este gusto por las historias, ¿no? Creo que en común esto del periodismo, de la literatura, de la lectura, de la escritura, del periodismo, es que a través de una historia podemos mostrar muchas cosas y dar a conocer muchas cosas que para mí de otra forma a lo mejor yo nunca me hubiera enterado o a lo mejor yo no hubiera llegado a tal reflexión si no hubiera leído lo que leí. Así empezó desde niña, sobre todo por la cercanía, por tener este objeto ahí presente y que tú tengas la suerte, ¿no? De poder llegar y hacer esto, ¿no? Jalar eso que te llama la atención por la portada, por el color, por el nombre del título. No lo sé en ese momento, pero el caso es que pues yo hice este movimiento, ¿no? En un librero y de ahí pues la lectura me ha acompañado y a la par de otras actividades también identifico como importantes en mi vida, como la música, ¿no? Que en algún momento me crié siendo generación, no sé, MTV, por decirlo, ¿no? Y toda esta cuestión de la música también está como muy presente en mi vida y creo que se nota incluso por el epígrafe que a lo mejor en un momento solo lo coloqué porque la canción me hacía sentido, pero bueno, la música también ha sido importante, ¿no? En mi vida, pero bueno, así es como yo identifico, ¿no? De una manera muy natural, muy orgánica, cero impositiva, pero a la vez la encuentras y descubres este potencial y esta fuerza, ¿no? Tanto que tú también quieres replicarla y dejar tu parte y tu firma, tu sello ahí también, ¿no? En esa historia.
Bueno, llegó la historia porque la busqué. Siempre señalo que para escribir hay que tener una búsqueda activa, ¿no? Esta cuestión de estoy y solo me llega todo como si mágicamente bajara algo, pues no, desde el pensamiento y la creatividad, pues también inicia el trabajo de la escritura, ¿no? Lo que yo sabía era que quería escribir una historia, tenía pocas cosas claras más bien, no quería escribir una historia en un pueblo y quería escribir una historia sobre donde el agua estuviera muy presente. No sabía si un río, si algo que pasara con un río, no lo tenía muy claro, pero yo sabía eso. Y con eso empecé a hacer como, pues, búsquedas en internet con palabras claves, así, ¿no? Es como si algo que quieres ubicar y no sabes cómo y empiezas a ver qué sale. Entonces yo me encuentro con una fotografía justamente de uno de los varios pueblos que en realidad han sido inundados en Sonora a raíz de construcción de presas, ¿no? Que serán quizá 5, 6, 7 pueblos, si no es que más, que han atravesado por eso. Yo me encuentro con una fotografía en donde está como el cuerpo de agua, de como parece un lago, pero pues en realidad es la presa, y media torre derruida, ¿no? Entonces el agua y sale aquí la torre de una iglesia ya, pues así, ¿no? Derruida. Y ver esa fotografía a mí me hizo un cortocircuito. O sea, lo primero que pensé es, y fue lo que desencadenó la historia, es abajo de ese cuerpo de agua hay un cementerio, ¿no? Hay tumbas, hay personas que vieron cortado su lugar de duelo, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor que podría pasar si tú tienes como un apego muy grande, no, quizás no a la tierra en sí o al lugar, sino a ese espacio de duelo, ¿no? O sea, yo lo pensé de una manera muy, muy precisa. Ya no puedes ir a donde está, no sé, tu mamá, tu pareja, tu hermano, tu hijo, tu hija. Te quitaron esa posibilidad de confort. A raíz de ahí ya yo dije, esto lo quiero contar de alguna manera, ¿no? Quiero contar de tumbas inundadas de alguna forma. Empecé a pensar, a hacerme preguntas, muchas, hasta que quedó pues la novela de nosotras. Yo quería un entorno así, con la comunicación oral, ¿no? Que no dependiéramos como de un celular o que rápidamente te pudieran hacer saber algo, ¿no? En el instante. Yo quería al contrario, ¿no? Entre menos sepamos o más se tarda en llegar la información, pues más probabilidad me daba a mí de explotar ciertas cosas que yo quería, ¿no? Me ayudaba desde el punto de vista también estratégico y técnico a contar la historia que yo quería contar. O sea, no la podía contar desde otro lugar. Siempre me ha gustado también como lectora, desde mi lugar como lectora, son historias que disfruto, ¿no? Entonces que cuando yo escribo, pues es como que lo que me parece natural escribir, ¿no? Aún no encuentro, no identifico la razón precisa de por qué esos espacios. Y bueno, cómo saber cómo vivían, no sé, quizá es la misma acumulación de lo que he ido leyendo, ¿no? De cómo me he ido informando. Mi papá también nos llevaba mucho a pueblos, ¿no? A pueblear así de niños, que en su momento yo decía, ay, pues, ¿qué hago aquí? O sea, ¿no? Porque no me de otra parte, pero pues creo que de alguna manera todo esto te va metiendo. Y así a base de la observación, a base de investigar, ¿no? Una historia también tiene que tener, o sea, no puede uno nada más ir como escribiendo lo que cree, ¿no? Sino también hay que hacer una labor de investigación para no pecar ahí de que conocemos todo y terminar mostrando ahí sin desconocimiento, por no decir ignorancia, ¿no? Entonces, pues una novela también, la escritura, la literatura, la ficción también tiene pues parte de una realidad, ¿no? Y parte de que investigamos y nos documentamos, vaya, más bien creo que esa es la palabra, ¿no? Te documentas y bueno, con esa mezcla yo creo de estas cosas que te comento, se logró este pueblo, ¿no? Está ahí, este pueblo sin nombre que está en nosotras. Bueno, yo tenía ciertas cosas claras que quería que sucedieran en la vida de Violeta, que me ayudaron como a ir de ahí como desgajando otras historias y otros sucesos, ¿no? Y bueno, creo que es una mezcla, ¿no? De cómo creas algo, ¿no? Que en mi caso creo personajes y creo historias con determinados elementos que me ayudan, como lo decía hace un momento, a que pase lo que yo quiero, ¿no? Entonces yo fui pues así avanzando y
y atrás, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Bueno, quiero que pase esto, cómo tengo que crear a mi personaje, ¿no? O sea, yo quería, bueno, si yo quiero, yo tenía muy claro el final, ¿no? Al inicio de la historia. Entonces, ¿cómo creo yo a un personaje que va a tomar al final esa decisión, ¿no? Bueno, entonces ese personaje, tengo que buscar una razón, ¿no? De peso para que ella tome esa decisión, tengo que hacerle una mujer de carácter, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos momentos en la narración que yo tenía muy claros me fueron a mí ayudando a hacerme ciertas preguntas para ir conformando a este personaje, ¿no? Pero también al momento de la escritura, y creo que eso es lo más, no sé qué palabra decir, hay una magia y hay algo que sucede, que pues de repente suceden cosas y tienen que pasar cosas que no tenías contempladas en lo absoluto, ¿no? O personajes que ni te pasaban por la cabeza y que al estar escribiendo la historia te pidieron casi existir, ¿no? En tu historia, y creo que eso es lo más fascinante de la escritura, ¿no? O sea, tú partes de algo fijo, medianamente ahí, sólido más bien, pero estas sorpresas que van en el camino son adictivas quizá, y como escritor, como escritora, pues te enriquecen mucho este camino, ¿no? Pero yo tenía muy, muy claro que quería que fuera un pueblo con mucha presencia femenina, ¿no? Eso también lo tuve muy, muy claro, y eso también me ayudó a mí a tomar ciertas decisiones, como este grupo de mujeres, ¿no? Que está ahí, estas mujeres en las cuevas, estas tejedoras de sombreros, esta Lina, ¿no? Acompañante de Violeta. Y bueno, fue de las pocas cosas que yo tenía clara, ¿no? Las mujeres van a tener un papel preponderante en la historia y bueno, también con sus zonas grises, ¿no? Como se ve en la historia, que no necesariamente por ser una historia en donde predominan las mujeres es una historia de acompañamiento, de apoyo, de hermandad, sino pues incluso todo lo contrario, ¿no? Bueno, cuando yo pienso, bueno, ¿qué sigue, qué viene? Empiezo a pensar en estas ideas, pues está esta constante, ¿no? De mujeres, ¿no? Pero no me asumo como que siempre voy a escribir de eso, no lo creo, lo dudo en realidad. Creo que también, como todo, hay momentos, hay etapas, ¿no? En la creación, en donde una siente la necesidad de decir ciertas cosas, y por el momento seguramente seguirá esto de hablar de mujeres, ¿no? En el futuro, quién sabe, pero por ejemplo, yo hice esta historia pues de una madre, ¿no? Está fuertemente esto de la maternidad, cuando yo creo que yo ni tenía idea que me iba a convertir en madre, por ejemplo, pues, ¿no? Y a eso voy con lo que podemos planear historias que ni siquiera sea algo que en realidad nos atañe en particular, ¿no? Yo no especialmente quería hablar de maternidad o de madres en ese momento, ¿no? Sino de consecuencias duras ante algo que nos sucede y no tenemos el control ni la decisión ni nada, ¿no? Eso más bien era lo que yo quería abordar como en esa historia, ¿no? Resistencia también, ¿no? Pero pasan los años y mis circunstancias cambian y la novela misma tiene para mí otro significado que en su primer momento pues ni siquiera lo contemplaba. Pero cuando veo en retrospectiva digo, híjole, esta historia nació por otra cosa y para mí ahorita significa otra, ¿no? Que también es padre, ¿no? Que sucedan estos cambios y estos ajustes en el camino. Claro que es factible, 100% yo lo creo. Es un ejemplo, ¿no? Cuando yo viviendo como en la provincia, vaya, ¿no? Alejada del centro, donde pues en teoría no pasa nada, es difícil acceder al arte, la cultura, pues no, creo que en ese caso yo sí me pongo como una figura que puede mostrar que las cosas pueden suceder, ¿no? Te puedes dedicar a la escritura, puedes crear una obra, puedes publicarla, claro que hay que buscarle, claro que hay que estar viendo esos escenarios, esos lugares, esos espacios que te van a permitir a ti culminar con una publicación, con un proyecto, no sé, busquen por supuesto becas, lean, entren a talleres, prepárense, busquen. Creo que ahora lo digital nos ha abierto también muchas cosas para prepararnos también, pero claro que si tienen esta inquietud, yo sugiero no quedarse con las ganas y llevar a cabo sus ideas y sus proyectos. Muchas gracias, un gusto. Talento mexicano en Enfoque Noticias.